Muchas gracias, Lili. Bueno, como acaban de ver, salió el aviso de que esta reunión se va a grabar. Es para efectos de tenerla como repositorio y para que si alguien más la quiere consultar después, la pueda ver. Yo agradezco enormemente a Carmen, a David, a Erwin el tiempo y el espacio aquí con nosotros. Eh, cuando pensamos en este diálogo, Mon y yo, me decía, ándale, anímate. Y en un punto dije, pues les voy a escribir. El no ya lo tengo y vamos a buscar el sí. Y fue súper emocionante recibir el sí por parte de los tres panelistas. Estoy como muy emocionada de escucharles, de compartir este espacio y de que nos pudieran regalar de su valioso tiempo. Sin más, voy a platicarles un poquito de la semblanza de cada uno de ellos para después ceder la palabra. Antes de que David inicie, voy a nada más a decirles quién fue Zygmunt Bauman y por qué estamos pensando en él y por qué elegimos el tema humanidad líquida. A partir de este momento les platico, Erwin Vaca Guillén. Erwin, nada más si puedes levantar tu mano para que tu micro sea, para que tu cámara sea la que se active. Es licenciado en Filosofía de La Salle y licenciado en Ciencias Religiosas de La Salle también. Maestro en Investigación y Desarrollo de la Investigación de la Ibero y tiene más de 20 años de experiencia en la docencia en diversos niveles, exponente en congresos nacionales e internacionales y su expertise está en el área de reflexión, de ética, religión, educación y filosofía. Actualmente docente de didáctica filosófica de la filosofía de la educación y antropología filosófica en el CEFTA, Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, aquí en León, Guanajuato, y docente de dignidad y existencia humana, epistemología, ética profesional de la psicología y libertad desde la perspectiva cristiana, diversidad religiosa en el mundo actual de nuestra Ibero León. Carmen Obregón es actualmente asistente de Dirección General Académica, representante de la Ibero León en el Consejo Académico del Sistema de Universidades Jesuitas. Es pedagoga de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y tiene una maestría en comunicación con especialidad en difusión de la ciencia y la cultura. Hace unos momentos nos decía Carmen, ya extinta. ¿No? Durante varios años ha laborado aquí en nuestra universidad por un tiempo como directora del Departamento de Educación, también del Departamento de Investigación y Posgrado, directora del Centro Ignaciano de Formación Humanista, de la Gestión de Servicios Educativos Universitarios, del área de reflexión universitaria, fe, cultura y pastoral. Voy a nada más como les decía, platicar brevemente porque creo que el testimonio que ellos nos pueden dar y lo que nos van a compartir es muy, muy valioso. David Herrerías es diseñador gráfico por la Universidad de la Ciudad de México, de Ibero Ciudad de México, y maestro en análisis y desarrollo de la educación de aquí, de la Ibero León. Ha profundizado en temas de sociología y espiritualidad a través de diplomados, cursos y una experiencia intensiva de actualización en Teología y Espiritualidad Ignaciana en Manresa, España. Se ha dedicado durante más de 35 años a la educación, al activismo ciudadano y a la promoción comunitaria. Durante más de 25 años colaboró en la Ibero León en distintas áreas en el ámbito de diseño y estuvo siempre de la mano de los proyectos sociales. En enero de 2013 deja la universidad y funda AUGE, Autogestión y Educación Comunitaria, con la que mantiene proyectos de desarrollo comunitario en zonas marginales de León. Y como parte de este trabajo, crea el sistema orquestal infantil y juvenil Sonar las Joyas en este polígono de pobreza suburbano e impulsa proyectos de salud, educación remedial e incidencia en el entorno con la participación de la comunidad. Coordina la red de solidaridad La Hoya, organización de segundo nivel que articula los esfuerzos de la OSC y comunidades para impulsar proyectos más amplios en la zona Las Joyas. Ha sido consejero ciudadano en el IFE y en varios consejos de la ciudad de León y el Estado. Ellos son nuestros panelistas
Y les voy a decir rápidamente quién fue Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, un polaco, nació en 1925, fallece en el 2017, un sociólogo, filósofo y ensayista, y su obra comenzó en la década de 1950. Se ocupa, entre otras cosas, de las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad, la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Sin más preámbulos, les dejo con nuestros expertos y con nuestros panelistas. David, adelante. Pues muy buenos días, muchas gracias, muy contento de estar aquí entre tantos conocidos, amigos y compartiendo el panel con Carmen y con Erwin. Voy a dar como una introducción al concepto de modernidad líquida de Bauman. Yo no me considero un experto, ni mucho menos en Bauman, pero sí un aficionado, más en términos más de la modernidad, soy un fan de Bauman más que un experto. Y quiero hacer como dos acotaciones antes de empezar en este sentido. La primera es que los sociólogos como Bauman, o los teóricos sociales, en realidad no inventan nada. Su aporte es como su capacidad para describir la realidad, ¿no? Es decir, ellos lo que nos ayudan es a mirar lo que está sucediendo, a entender las circunstancias en las que estamos viviendo y elaboran teorías, elaboran estructuras que nos ayudan a entender eso que está sucediendo. Y en ese sentido, cuando alguien se vuelve fan o a alguien le gusta un sociólogo, un teórico, pues es porque descubre que esta persona está logrando describir con mucha precisión lo que nosotros vemos que está pasando en la sociedad, ¿no? A mí me parece que es el caso de Bauman, pues es un personaje que tuvo como una gran clarividencia para entender la situación por la que está pasando el mundo y que además y esta es como mi segunda acotación, quizá es muy significativo para la gente para los que nacimos a mediados o digamos como en el tercer cuarto del siglo pasado, ¿no? Los que todavía nos tocó una parte de la modernidad y que hemos ido viviendo como esta transición de la modernidad sólida a la modernidad líquida. También como la segunda acotación, hay un cuentito de Anthony de Melo de un pez que le dice a otro pez, y que le dice, oiga, usted que es un pez ya más viejo y que tiene tanta experiencia, que sabe tanto de la vida, ¿me podría ayudar? Y el pez más viejo le dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Le dice, ¿me podría ayudar a encontrar el océano? Y lo he estado buscando por todas partes y no lo encuentra. Y entonces el pez más viejo le dijo, pues el océano es donde estás ahora mismo, ¿no? Pero el pez dijo, pues yo no veo el océano, yo lo único que veo aquí es agua, pero no veo al océano y se aleja decepcionado. Esta metáfora, bueno, como todas las metáforas puede tener muchas interpretaciones, pero una de ellas es que es difícil percibir como todos los acentos de la realidad, toda la riqueza de la realidad, cuando estamos sumergidos en ella. Es decir, como que es difícil percibir incluso la fuerza de una ola cuando vas trepado nada más en la ola, ¿no? Es decir, quizá tiene que pasar un tiempo para entender qué es lo que pasó, o tienes que tener cierta capacidad para salirte, cierta perspectiva, pero es muy difícil
entender lo que está pasando cuando estás metido ahí, nadando en el océano. Y entonces, esto se los digo sobre todo, aquí no es por señalar a nadie, pero hay algunos que comparten conmigo, digamos, el haber nacido todavía entre los años 50 y los 70, pero hay muchos de ustedes que probablemente nacieron ya en este siglo o apenas en los años 90 o quizá a principios de este siglo, y entonces puede ser que algunas de las cosas que hablemos sobre la diferencia entre la modernidad y la modernidad líquida, como que de repente les cueste trabajo como entender dónde está el problema. Pero vamos por partes. La modernidad de la que los que nacieron ya en este siglo o muy a finales del siglo pasado, pues a lo mejor ya no fueron parte, se caracterizaba por el deseo de tener certezas, de tener instituciones sólidas. Si ustedes miran, digamos, hacia sus papás o sus abuelos, pues estas se van a dar cuenta que incluso las relaciones entre las personas se pensaban para toda la vida. Los trabajos, cuando una persona entraba a un trabajo, siempre como que la perspectiva de entrar a ese trabajo era una perspectiva de largo plazo, pues uno pensaba entrar en una empresa y hacer carrera dentro de la empresa y quedarse quizá toda la vida en esa empresa. Y la misma concepción de las empresas, eran empresas generalmente mucho más locales, mucho más vinculadas al territorio, a la tierra, a la comunidad, ¿no? Es decir, todavía podemos pensar en las grandes fábricas aquí en León, pues que eran las fábricas que se pensaban en León y que no pensaban salir de León y que los que las fundaban, vivían aquí en León, eran parte también de la comunidad leonesa. La idea del Estado, pues son estados nacionales muy sólidos, pues es una época como de los nacionalismos, de fronteras muy rígidas, con estados fuertes y al mismo tiempo también como con grandes metarrelatos, como grandes utopías que pensábamos que eran utopías que se podían seguir y que se podían conseguir y se podían cristalizar, digamos, esta idea de la lucha por el socialismo, por un lado, o también como contraparte, pues la idea del mercado, del capitalismo como un regulador de todo. Pero eran grandes utopías, ideologías como muy sólidas. Digamos, uno nacía marxista o se formaba como marxista y difícilmente pensaba que se iba a mover o que iba a transigir como en las fronteras entre una ideología y la otra. Al mismo tiempo teníamos como una confianza, como una fe, que a lo mejor parte pervive, pero en esta idea de que por un lado la ciencia era algo que nos iba a librar de todos los problemas y al mismo tiempo que la revolución industrial, la tecnología nos iba a liberar de todas las pobrezas. Digamos, esto es como una idea muy sucinta, muy rápida de lo que es, podemos entender como por la idea de la modernidad, pero después, a finales del siglo XX, se van, hay diferentes factores que van minando estas ideas duras, y entonces se va constituyendo como una idea del mundo que es mucho más, menos sólida. Bauman utiliza entonces la metáfora de la liquidez, ¿no? Que es como el agua, el agua fluye, el agua no la puedes agarrar, la puedes contener temporalmente, pero si el contenedor cambia, el agua cambia. Hay muchas cosas que empiezan a ser no sólidas, sino transitorias, fugaces, lábiles. El líquido es siempre cambiante, la realidad es siempre cambiante. Eh,
esto se va conformando en parte por el fracaso de las utopías, ¿no? Es decir, por un lado, viene el fracaso de la idea de una sociedad sin clases, del socialismo, se revela como una distopía en realidad. Este, el mundo del trabajo en realidad no reduce la pobreza o la reduce muy poco. La tecnología se revela, digamos, como una herramienta muy valiosa, pero también siempre con muchas complicaciones, sobre todo con un gran efecto sobre el medio ambiente. En fin, viene como una gran decepción. Entonces, esta modernidad líquida de Bauman se expresa en varios aspectos. En el mundo del trabajo, eh, y esto les tiene que importar mucho a los que están iniciándose en el mundo laboral, pues es la volatilidad, la precariedad laboral. Se rompe un pacto que existía en la modernidad y antes de la modernidad entre la empresa y la comunidad. Esto Bauman tiene un concepto que habla como el tiempo de los directores, es decir, en las empresas ya los dueños empiezan a ser difusos y los que empiezan como a manejar las empresas son directores, pero esos directores ya no pertenecen a ningún lugar. Pueden ser de algún país, pero las empresas no tienen ese arraigo en la comunidad, en el territorio. Y nosotros lo estamos viendo, pues aquí se puede poner una transnacional y que tiene nombre japonés, pero cuando uno le rasca un poquito, no sabe exactamente de quiénes son los capitales de esa empresa. Y esa empresa se pone aquí y se pone aquí siempre y cuando le convenga un tiempo, y en el momento que a esa empresa no le convenga estar aquí, se va porque no tiene nacionalidad, no tiene el vínculo con la comunidad, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de los orígenes de la Ford y de Henry Ford, por ejemplo, Ford pensaba que si aumentaba el salario de sus empleados, los empleados iban a ganar más y le iban a comprar a él mismo sus carros de bajo costo, pero eso ya cada vez se va diluyendo más porque los mercados ya no se limitan a las fronteras y las empresas pierden ese vínculo. Y si ustedes se fijan los empleos cada vez también son más precarios. De lo que se trata es como de ir a un lugar, aprender algo y buscar otro lugar, porque ya tampoco existe ese concepto que había como un poquito de fidelidad al espacio de trabajo. En la modernidad líquida, el capitalismo, digamos, triunfante contra el socialismo, se empieza a preocupar ya no del socialismo, sino de hacer infinitos los deseos. Es decir, ya no interesa la satisfacción de los deseos, dice Bauman, sino el deseo lo que busca es crear más deseo, para que el deseo de comprar sea infinito y entonces la producción y el crecimiento sean infinitos, digamos, entre comillas. En las relaciones hay un concepto que Bauman toma de Giddens que le llama las relaciones puras. Es decir, se van creando relaciones que están basadas nada más en la gratificación, en lo que se obtiene de ellas. Es decir, a mí me interesas en función de lo que me das, lo que me satisfaces. Tiene que ver un poco con otra cosa que habla Bauman, que es como el consumismo llevado a las relaciones humanas. Me interesas en tanto producto que puedo consumir, y en el momento que tú ya no me puedes satisfacer, pues entonces mejor me voy a otro lado, busco a alguien que sí lo pueda satisfacer. Entonces, si ustedes se fijan en este tipo de relación, es una relación igual como muy volátil, muy transitoria, porque está supeditada nada más como al interés en lo que el otro me puede dar, y también hay una cosificación del otro, porque el otro me interesa en tanto que me satisface y no en tanto persona. Y entonces se convierte también en un círculo porque
yo busco una relación de ese tipo que nada más va a durar en tanto me dé satisfacción. Entonces son relaciones que no profundizan y que naturalmente terminan rápidamente y se va saltando como a otra relación. Eso hace que cambie la idea de comunidad. Es decir, el concepto de comunidad cambia por el de red. La comunidad es una relación de personas en las que hay un compromiso verdadero, digamos, por el otro. En el concepto de red, uno puede entrar a una red y salirse sin que la red se modifique. Y no es casual, digamos, que hablemos como en todos estos espacios electrónicos de redes sociales, ¿no? Son redes, no son realmente comunidades, no son espacios en los que la gente haga comunidad, como se hacían o como se pueden todavía hacer comunidades de vida, comunidades de intercambio mucho más vital, más intenso, sino son redes en las que las personas, digamos, son más individuos, son elementos aislados, nada más vinculados muy precariamente. Finalmente, el individuo que no, el individuo no quiere compromisos porque siente que las relaciones lo hacen dependientes. Es decir, es el triunfo del individualismo. Como yo se sacraliza, digamos, la idea de la libertad, que no es que sea un valor menor, pero cuando se lleva la libertad, digamos, como al extremo, como de valor máximo, entonces se rehúye cualquier relación que aparentemente me haga dependiente, ¿no? Y parece que ser que se pone como en polos opuestos la idea de la independencia y de la dependencia, y dice Bauman, no se entiende que el ideal está en la interdependencia, ¿no? Es decir, se rehuye como a esta interdependencia que definitivamente en la interdependencia existe como un sacrificio de la libertad personal en aras del crecimiento compartido, ¿no? Al final, digamos, con toda esta idea de vínculos, de relaciones laborales, sociales, más líquidas, más tenues, más volátiles. A lo mejor lo que se pueden preguntar, bueno, ¿y esto es malo o es bueno? Porque a lo mejor corremos el riesgo, los viejitos, como decir, no, pues es que siempre nuestros tiempos eran mejores y nada más era una comparación con lo que teníamos y nos cuesta trabajo entender lo nuevo. Pero yo creo que objetivamente hay como peligros graves en esta volatilidad y hay cosas que se perciben ya socialmente. Una de ellas, quizás de las más importantes, pues es la incertidumbre, el miedo. Hay un miedo enquistado, digamos, en las sociedades actuales, un miedo que viene como de esta incertidumbre, porque todos como seres humanos requerimos como de ciertas bases, como de cierto piso sólido de dónde partir. Entonces hay una incertidumbre que se muestra, digamos, en las sociedades contemporáneas y que se expresa como miedos, y miedos hacia muchas cosas vinculados a esta incertidumbre, como el miedo a mezclarse, ¿no? Por ejemplo, el miedo al diferente, el miedo al extranjero, el miedo a todo aquello que amenaza esta precaria estructura. Yo lo imagino, podemos imaginar que hemos sustituido, digamos, como estructuras sólidas que aunque no fuera tan real, que nos daban toda la confianza, pero eran ciertas estructuras que sabíamos que podían resistir de alguna manera los embates del exterior, etcétera. Y ahorita estamos como si estuviéramos, vamos a imaginar que estuviéramos parados
sobre una tabla y esa tabla está parada al mismo tiempo sobre balines, ¿no? Imaginen una tabla parada sobre balines y ahí estamos nosotros encima moviéndonos y entonces se inclina un poquito el piso y la tabla se mueve. Y entonces, cuando uno está en una situación así de precaria, de, 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 de frágil, siente que cualquier cosa amenaza esa estabilidad, la mueve, la puede llevar a un lugar donde no queremos estar. Y entonces, la paradoja es que a pesar de estar viviendo en un mundo donde aparentemente como que se abren muchas libertades, se abren las fronteras, se logran muchos intercambios, al mismo tiempo estamos viviendo en un mundo lleno de incertidumbre y en el que nos sentimos amenazados permanentemente. Con esto, si quieren, yo termino como esta introducción que tendrá que ver mucho y que podríamos profundizar un poquito después con el hecho concreto que estamos viviendo ahorita de la pandemia, pues que añade otra gran dosis de incertidumbre a la realidad que estamos viviendo. Gracias, gracias David Y le dejo a Carmen y a Erwin que traten de poner orden en el relajo que empecé poniendo. Así es. Erwin, adelante, si quieres empezar a tratar de poner orden, dice David, aunque fue muy claro lo que nos fuiste compartiendo. Entonces, Erwin y luego seguimos con Carmen. Pues no sé si logre poner orden o más desorden, pero vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, pues gracias por la invitación a participar en este espacio. Gracias a la academia, gracias a mis compañeros Carmen y David, a Sofi por permitirme colaborar con esta intervención. Y bueno, bienvenidos chavos de la Ibero, y también tengo alumnos del CEPTA, están aquí presentes, alumnos que hoy me toca darles clase, entonces los invité y aquí andan mis chavos también y les doy la bienvenida. Pues bueno, creo que antes de abordar el tema o continuar con el tema que ya David muy elocuentemente nos ha introducido precisamente del pensamiento de Bauman, pues yo me atrevería a hablar un poquito del antecedente o del trasfondo que hay detrás del trabajo de Bauman, que es precisamente el pensamiento de la posmodernidad, ¿no? Porque finalmente es, desde la perspectiva filosófica, el elemento que apuntala gran parte de la teoría o la propuesta y de todo este análisis que se va a hacer precisamente en la época contemporánea sobre la realidad que se vive y, bueno, haciendo alusión al término que utilizan para este panel, pues cómo la misma humanidad líquida se va diluyendo, ¿no? Pero bueno, hablo un poco de esto. Tenemos que visualizar como dos ideas fundamentales. Las características de la modernidad, que cronológicamente más o menos la ubicamos entre el siglo XVII y siglo XIX, para definirlo así, aunque mediados del siglo XIX ya se empieza a ver un poco la presencia del posmodernismo, y finalmente la segunda época, que sería la posmodernidad, que abarcaría mediados del siglo XIX, por supuesto todo el XX y fundamentalmente el XXI. ¿Qué caracteriza un poco este rollo de la modernidad? Digo, aludiendo a lo que decía David hace ratito, pues esta visión de los viejitos, que pues en realidad más que son de los viejitos, pues son como todos estos ideales que se van caracterizando a partir del Renacimiento, de reestructurar, recuperar ciertas tendencias que se consideraban, podemos decir, como lo más sólido, lo más concreto, ¿no? Que se recuperan en el Renacimiento y que finalmente se consolida a partir de todo el pensamiento modernista. Obviamente, bueno, pues la introducción de un método científico donde hay una estructura para poder adentrarnos al conocimiento, una serie de propuestas que van a ir ligadas a la visión del razonamiento, ¿no? Precisamente la aparición del racionalismo y la ilustración, que van a privilegiar en cierta medida el conocimiento y la intelectualidad que el hombre posee. Obviamente va saliendo toda la humanidad de una época que, bueno, a mí en lo personal me molesta mucho que digan época oscurantista, el medievo, porque, bueno,
quien dice eso a veces suele ser más oscuro que el medievo. Pero finalmente sí, sabemos que hay reflejos en donde hay cierto retraso, cierta limitante que se da en este periodo de la historia. Sin embargo, también hay muchas aportaciones por parte de grandes ideólogos y pensadores de la época medieval que van a dar de alguna manera la apertura a través de ciertas lagunas para que en la modernidad se empiecen a recuperar una serie de conceptos y obviamente se fortalezca más la línea del conocimiento. Entonces, en ese sentido, donde la ciencia había sido más limitada, ahora empieza a haber todo un boom del surgimiento de la ciencia del conocimiento. Obviamente, las instituciones religiosas siguen vigentes, pero empiezan a tener menos participación o menos influencia en esta tendencia, ¿no? Además, tenemos que hablar que se da el proceso de la secularización, un poco la separación entre la vida social, la vida política y la vida de la iglesia, que pues había predominado en toda la época del medievo. Uh-huh. Y bueno, evidentemente la parte de la ilustración significa en cierta medida la intelectualidad, la presencia de la aparición de los estados, obviamente la consolidación de ciertas utopías. Entonces, la modernidad de alguna manera viene a darle al hombre esta visión de la apropiación de su propia naturaleza, pero también de tomar conciencia de la racionalidad que implica el enfrentarse a esta realidad. La razón, por ende, ocupa un lugar privilegiado y hay cierta estructura que se empieza a plantear en la vida y en la dinámica del hombre. Por eso hablamos que en cierta medida la modernidad da como cierto sustento, cierto fundamento y cierta estructura a la vida social de los seres humanos en ese contexto. Por otro lado, viene la contraposición que es precisamente el posmodernismo, ¿no? Ya explicaba un poco David, pues que en esta sociedad líquida que Bauman establece, pues pareciera que ciertos postulados, ciertas estructuras, ciertas pues prácticas que ya se venían determinando por parte de la modernidad empiezan a diluirse y pareciera que los relativismos empiezan a ser presentes, ¿no? Obviamente se empieza a generar toda una visión del individualismo que en cierta medida es propiciado por la presencia del capitalismo y el consumismo, finalmente. Y hay una serie de contradicciones que se empiezan a dar entre, pues, qué es lo que más le conviene a la persona, lo que le va a dar seguridad, lo que de alguna manera le proporciona bienestar o lo que le va a generar la posibilidad de desarrollarse plenamente. Evidentemente, con esta aparición del posmodernismo, hay un boom de las clases sociales, empieza a verse la diferenciación social, el clasismo vigente, obviamente la visión del racismo, la segregación, que ya se venía dando a partir de todas estas ideas de las colonizaciones, pero en cierta medida con la posmodernidad, bueno, aunque ya no se privilegia la esclavitud, por ejemplo, sí se sigue de alguna manera viviendo el racismo o la segregación de ciertas comunidades o ciertos grupos que no son partícipes de alguna forma de este desarrollo social que han tenido las civilizaciones o los grupos que están presentes, ¿no? Ahora bien, perdón, se me cortó el micrófono. Obviamente también hay una serie de desaparición de ciertas ideologías, va a haber una aparición de nuevas ideologías y finalmente vamos a dar cuenta que pareciera que algo que va a marcar a la posmodernidad va a ser que no hay un hilo conductor que nos diga por dónde movernos, ¿no? Si ya hay cierta independencia intelectual en cierta medida, pues ya no hay un hilo conductor. ¿Por qué de alguna manera enmarco toda esta visión de Bauman en el posmodernismo? Porque precisamente es lo que Bauman viene a cuestionar y a criticar, ¿no? En su texto de la humanidad líquida, que es uno de los principales textos que fundamentan este tipo de teoría, y después vendrán otras liquideces que él menciona, ¿no? Pero bueno, pensamos que precisamente en esta analogía que hace de la fluidez de los líquidos, que no conservan forma, que no hay una solidez, que no hay algo en donde se puedan contener, pareciera que la humanidad
en este contexto posmoderno, está inmerso también en esta liquidez en donde no hay cierta estructura, no hay cierto orden, no hay cierta línea hacia dónde seguir, y por lo tanto entonces hace referencia a esta modernidad líquida en la que estamos sentados, ¿no? En donde no hay, pues, donde sentarnos en ese sentido. Ahora, no solamente es Bauman, también tenemos a Gianni Vattimo, que hace todo un cuestionamiento a partir de su pensamiento filosófico, precisamente cuestionando la posmodernidad. Últimamente, Byung-Chul Han también hace todo un análisis en torno al cuestionamiento de la posmodernidad. Y finalmente va sobre esta crítica. ¿En dónde está sentado el hombre? ¿Cómo se va estableciendo este vínculo de relaciones del tú a tú? ¿Cómo se consolidan estos compromisos o cómo se tiene conciencia de lo que yo vengo a hacer a este mundo? Un poco parafraseando el pensamiento de Viktor Frankl, ¿no? Pareciera que estamos subiendo casi sin sentido de la realidad. Digo, sin ser tan extremistas, ni tampoco caer en una cuestión de pesimismo, pero pareciera que en esta dinámica lo social finalmente se diluye, ¿no? Ya lo mencionaba David, pareciera que las empresas se sobreponen y pues la empresa crece gracias a los proyectos o la iniciativa económica que va estableciendo. La gente que está dentro de la empresa no deja de ser más que un número más que está allí presente. La gente que se va a contratar para participar en la empresa, pues no se compromete del todo a ser partícipe y adentrarse en la dinámica de la institución, y como ya no le satisface del todo lo que está haciendo después de unos años, entonces decide buscar otra opción, o se hace freelance o busca otras alternativas, ¿no? Y pensando un poco en esto, cuando escucho un poco la experiencia de algunos de mis alumnos, pues de repente en estos ideales que de alguna forma la mayoría tiene, pues siempre van, ¿no?, a decir, yo cuando quiera, cuando concluya o cuando ya estructure más mi proyecto de vida, iré pensando en tener mi carrera, concluirla. Si tengo oportunidad de hacer un posgrado, y a veces el posgrado va, si hay oportunidad en el extranjero, tener mi propia empresa, viajar por el mundo y casarme, ¿no? Son como los parámetros que socialmente uno va estableciendo. Y uno se compara, por ejemplo, con nuestra generación, y muchas veces mi generación o la generación anterior iba por la idea de tener una casa, consolidar una familia y trabajar a lo mejor para una organización o una empresa durante mucho tiempo. Había quienes aspiraban a tener un posgrado o continuar con estudios, o había simplemente quienes decían, mientras tenga un trabajo seguro, eso me va a garantizar dinero y bienestar para el resto de mi vida, ¿no? Y finalmente mantener a mis hijos, darles estudios, darles alimentos y demás. Entonces, es un choque ideológico y cultural, de alguna manera, en el que Bauman finalmente cuestiona y critica, pues, qué es lo que está pasando con esta sociedad y hacia dónde estamos dirigiéndonos, ¿no? Por eso él plantea dos categorías: la modernidad sólida, que correspondería un poco a esta visión de la modernidad propiamente, y la modernidad líquida, a la cual yo la atribuiría hacia la línea del posmodernismo, ¿no? Que finalmente pues va consolidándose y se va estructurando de acuerdo a estas categorías que ya mencioné. Entonces, ¿qué caracterizaría, perdón, a la modernidad sólida? Que es una sociedad ordenada, que es predecible, que es estable, que es cuantificada, que tiene un objetivo como muy fijado, y la sociedad o la modernidad líquida pues estaría precisamente en esta fluctuación, ¿no? En donde se mueve, no hay tanta claridad de repente, es muy impredecible, es caótica, y finalmente no hay línea conductora, aunque bueno, no rechazamos o no desacredito que existan ciertos objetivos, porque quienes vivimos en este ambiente finalmente planteamos objetivos, quizá no como los de antes, ¿no? Pero al final vamos
pensando que de repente estos objetivos no son del todo claros. Cierro mi intervención un poco haciendo alusión a los principios de los valores o a los principios axiológicos. De repente solemos cuestionar que, bueno, pienso un poco en el discurso que ciertas personas de repente tienen y dicen, es que en mis tiempos la gente era respetuosa, es que sí se vivían los valores, ¿no? Y David pues, me va a dar la razón, porque seguramente los abuelitos de David eso le decían. Pero hoy en día, esta crítica que se hace a la aparente ausencia de valores, yo siempre les he dicho, es que los valores no se pierden, no desaparecen. Los valores se van acotando de acuerdo a la circunstancia o al contexto en el que estamos. Precisamente esta modernidad líquida o esta sociedad o esta humanidad líquida en la que estamos inmersos finalmente tiene una serie de categorización de los valores porque los valores existen, pero ahora la apreciación es diferente. La aplicabilidad de dichos valores es diferente y obedece a las tendencias y al contexto en el que estamos sometidos. Entonces, yo no me atrevería a satanizarla del todo. Creo que hay cosas muy positivas que rescatar, pero finalmente sí en dónde estamos parados, que dirigirnos, ¿no? Nos conviene la democracia, nos conviene un gobierno con cierta tendencia ideológica, nos conviene otro tipo de gobierno, nos conviene una figura de un líder con estas características o una figura de un líder o una lideresa con estas características. Híjole, pues es un momento para cuestionarse y chavos, pues las cosas no están tan perdidas. Yo creo que podemos agarrar las riendas si así lo decidimos y no quedarnos en el rollo de, bueno, es que antes era mejor. No, yo creo que cada momento tiene su contexto válido, necesario y finalmente su aplicabilidad para el propio desarrollo de la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Erwin. Carmen, cerramos contigo esta primera parte y luego hacemos una pequeña ronda de preguntas. Bueno, muy bien. Primero una pequeña precisión. No, Sofi, la maestría que yo estudié en el ITESO, la de comunicación con especialidad en la ciencia y la cultura, sigue abierta. De hecho, es un excelente programa que hace poco celebró sus 30 años o algo así y que siempre está actualizándose. Yo me refería, y se los comento a todos, a que yo fui mucho tiempo maestra de filosofía de la educación en una maestría en la Ibero-León, que esa sí es exenta. Pero, como por eso y como pedagoga, pues yo voy a enfocar mi comentario más concretamente al tema educativo en este contexto del que nos han hablado. Ningún desorden, David. Tu clara introducción y luego la profundización que hizo Erwin me pone todo el andamiaje para aterrizar esta fotografía que hace Bauman de la sociedad al aspecto concreto de la educación. Y bueno, empezaría por decir, como es obvio, que la educación continúa pretendiendo preparar a los estudiantes para la vida. Pero ¿qué nos pasó? Que esa vida cambió radicalmente. Entre la educación sólida de esa era moderna que nos explica muy claramente Erwin y la líquida actual, cambiaron desde los objetivos, los papeles de los actores, el del profesor, el de los alumnos, pero esto entre muchísimas cosas. De entrada, y muy fundamental porque va a tener consecuencias en todo, es que se perdió la idea de una educación para toda la vida, en la que los que son, pues, padres, ustedes estudiantes aquí presentes tienen muchos padres muy jóvenes, pero algunos abuelos, algunos padres de ustedes, nosotros los ponentes, éramos educados así. Yo a lo mejor no tengo que dejarte de herencia de dinero, pero te dejo una educación para toda la vida. Y porque como vieron en todo lo que nos expresó David, en muchos aspectos es que describe el autor, la sociedad actual ve que no es prudente hacer compromisos para toda la vida. Y eso es muy lógico que pase igual en el tema de los conocimientos, porque la esperanza de vida de los conocimientos, de la información es ahora mucho más corta, al mismo tiempo que la vida misma de las personas es mucho más larga. Y es una época donde todo tiene sello de caducidad
y pues los conocimientos también. Es una época del ensayo diario y de la transitoriedad. No tengo a la mano el dato, lo busqué, pero no lo encontré en mis archivos. Hay una estadística que expresa cómo se renuevan los conocimientos, así en general, a manera de, más bien de información, diría yo, y de datos. Y si bien en épocas antiguas se generaba cada X años, luego se fue acercando a cada X días, ahora es casi por minuto que se duplica el bagaje, todo ese contenido. Bueno, también cambiaron, y eso lo voy a ligar más adelante con lo que continúe diciendo, el tipo de empleos y de trabajo profesionales. Ya lo comentó David al principio, y en esto de cómo son ahora las compañías, cómo son los freelance y el tipo de empleabilidad. Y me gustaría regresar a esto más adelante si hubiera oportunidad y tiempo, porque me preocupa mucho, me preocupa el desempleo, la precariedad de los trabajos existentes, en temas que para nosotros sus mayores fueron fundamentales, como las pensiones, la antigüedad, el hacer carrera, como se entendía antes y que ahora ya no existe. Pero voy a retomar el tema de los cambios en la educación. Decía que han cambiado muchas cosas, entre ellas las competencias que deben desarrollarse a través del sistema educativo. En el caso de la educación profesional en una universidad, como es el nuestro en esta charla, profesores, alumnos, en su mayoría, de una universidad, esto cualquiera, pues el énfasis pasó hacia las competencias blandas. Ahorita me explico qué son, pero tiene todo el sentido del mundo en el marco de esta realidad y de estos cambios socioculturales de los que estamos hablando. Pensemos, por ejemplo, en lo que demandan los empleadores. Aquí mismo en la universidad hemos tenido reclutamiento y los empleadores que vienen a hacerlo para diversas compañías, para diverso tipo de especialidades y profesiones, nos lo dicen así abiertamente también cuando hemos hecho estudios para ir adecuando nuestros planes de estudio a lo que, sin depender estrictamente, ya llegaremos a eso del mercado, pero sí a lo que se demanda allá afuera, nos dicen, tú olvídate. Los conocimientos y lo técnico del puesto se lo enseño yo llegando. Yo lo que necesito que alguien traiga de la universidad cuando lo contrato es una capacidad de resolución de problemas, de trabajo en equipo, de liderazgo intelectual, de comunicación, y esta última en un sentido mucho más amplio que solo la expresión oral y escrita, otros lenguajes como el digital, el matemático, otros idiomas. Eso es lo que yo quiero, en lo que quiero que me lo prepares. Y les decía que tiene sentido, porque ante la incertidumbre, ante el riesgo de los que nos habló Erwin también, son necesarias competencias como la capacidad de decisión, de solución de problemas, como ya dije, el estudio de casos, porque pues si ya parece no haber reglas generales ni temas universales, pues necesitamos cuestiones casuísticas, circunstanciales. El mismo Bauman menciona al Homo eligens. Si éramos Homo sapiens, Homo videns, en otros momentos, con toda la aparición de los medios de comunicación, él dice, citando a otro autor, pero él hace referencia a que ahora somos el Homo eligens, porque hay que estar tomando decisiones todo momento ante la caducidad y la transitoriedad de todo lo que hacemos y de todo a lo que nos dedicamos. Y en eso pues voy a retomar para explicar un poquito un concepto que me pareció importante en un libro que me recomendó Sofía de Bauman. Ahí hablan de Bateson, que es un autor, para mi gusto, no lo conozco a fondo, lo conozco más bien por referencias, pues ya muy superado, ellos mismos lo comentan ahí, pero que nos da una buena explicación. Consideraba en su momento hasta patológico algo que ahora es una cualidad, que ahora resulta una cualidad en todos sentidos, no solo el educativo, y que es la apertura de la mente, la flexibilidad, la adaptación a los cambios. Y yo como empleador, o como, no soy una empleadora directamente, pero participo en muchas entrevistas de selección de personal, pues créanme que yo misma lo considero una de las cosas a buscar en las personas, esta flexibilidad. Bueno, Bateson, hablaba muy resumido, en que hay 3 niveles en la educación. El primero es la transmisión de información, pero ahí se queda solo en memorizar.
El segundo es lo que él denominaba deuteroaprendizaje, que es el dominio de todo un marco cognitivo, de toda una referencia cognoscitiva, de manera que la información que voy adquiriendo puede ser abstraída e incorporada dentro de ese marco. Y eso tiene mucho que ver, eso sigue existiendo, ambos niveles siguen existiendo. Tiene mucho que ver con lo que ahora, pedagógicamente, llamamos el aprendizaje significativo, la transferencia del conocimiento, ¿ok? Pero él hablaba de un tercer nivel, que eran aquellas aptitudes para desentrenar, para desaprender y para volver a organizar ese marco cognitivo predominante. En algunos casos completándolo, en algunos casos sustituyéndolo, pero en otro aún desechándolo completamente y cambiando del todo nuestra visión de algunos temas. Bueno, como les decía, en tiempos de este autor, al que Bauman hace referencia, ese tercer nivel no solo se consideraba muy peligroso, sino que el autor lo denomina patológico. Ahora podríamos decir que resulta casi ideal. ¿Recuerdan lo que comentó David aquí sobre que si te formabas antiguamente marxista, por poner un ejemplo, ¿seguirías marxista para toda tu vida? O Erwin también comentaba sobre la desaparición de ideologías y en la posmodernidad la aparición de otras que no tienen el mismo carácter fundante. Bueno, pues este tercer nivel, esta aptitud para desaprender y reorganizar tu marco cognitivo, tu cosmovisión, pues resulta ahora en la educación fundamental. Y no me quiero referir, a lo mejor tenemos tiempo para volver a eso, al tema del relativismo absoluto de que todo vale, de que solo lo que me es útil. Yo no sé ustedes estudiantes en este espacio, pero mis alumnos, mis alumnas, muchas veces me han dicho, y si no lo han dicho, yo veo en sus caritas que lo están pensando, ¿y esto para qué me sirve? Como arquitecto, como abogado, como ingeniero, etcétera. Porque nos vamos al tema de la practicidad, de lo que ahora puedo utilizar, también lo comentaba David, de esta cuestión de lo que me conviene, de lo que me sirve momentáneamente y después lo desecho. Entonces estamos en la educación en un momento muy diferente y quisiera, pues, aunque meta mucha información, ya después, si tienen dudas, si hay un espacio para el diálogo, con mucho gusto profundizamos. Otro concepto que introduce Bauman, que es el de la fragmentación. Me parece un concepto muy interesante. Él lo trata a un nivel filosófico y a un nivel existencial, pero aplica a la educación. Y voy a explicar a qué me refiero. Este es el modo como, esta de la fragmentación es el modo como ahora nos relacionamos con el trabajo, con las relaciones personales. Es todo un estilo de vida. Por cierto, David, si en algún momento tienes oportunidad en esta charla, recomiéndale a nuestro auditorio ese video que me recomendaste, ese video sueco sobre las relaciones, en el que Bauman al final hace un cierre que no tiene desperdicio, que todo lo que dice es un análisis profundísimo de lo que estamos viviendo. Pero bueno, me regreso. En el sentido de esta fragmentación, es también la forma en que nos relacionamos ahora más que nunca con el conocimiento. Hay toda una historia de cómo, de un conocimiento mucho más integral, como resultado de lo que necesitaba la realidad, de lo que nos demandaba la realidad ante el mayor cada vez grado de especialización, todo se fue fragmentando. Pero ahora a esa fragmentación exigida de alguna manera por la especialización, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Primero eres médico, ya ese es un cierto grado de especialización. Luego haces una especialidad en oftalmología, ya es otro. Pero actualmente hay 8 subespecialidades de un oftalmólogo, dependiendo, no me pregunten de qué, pero si es la retina, el esto, el aquello. Entonces, así nos hemos ido súper especializando. Bueno, pero además, súmenle a eso, que cada vez hay una cantidad, ya lo habíamos dicho, mayor de información, que además se distribuye a velocidades también cada vez mayores. Y se pierde con ello, primero,
no hay capacidad que pueda retener todo y entonces ahora las competencias son diferentes para buscar información, para saberle elegir, para saber cuál es la valiosa, para desechar las fake news y muchas otras cosas, las fuentes no muy confiables o fidedignas. Pero además de esa complicación, se pierden las secuencias narrativas, ordenadas, progresivas, o por lo menos si no se pierden, en el mejor de los casos resultan cada vez más complicadas. Y Bauman lo expresa muy gráficamente, me encanta su expresión, como una cascada de signos descontextualizados. Y eso es a lo que ahora todos, pero en especial los estudiantes, están inmersos minuto a minuto, buscan en internet, les caen 800,000 informaciones, en la vida diaria tienen esta sobreestimulación, otro tema del que podíamos hablar. Pero, siguiendo con la línea, ya habíamos hablado de que el espectro de lo superfluo, de lo desechable, está al acecho todo el tiempo, ¿no? Y el sistema educativo, pues también está sujeto al juego del consumismo, a estos ciclos que Bauman describe como de excesos, acumulación de capitales, acumulación de información, acumulación de lo que me digan, y desechos. Lo lástima, porque no solo es desechable, todas las cosas son desechables, también las gentes, el desempleo, las migraciones, todo esto nos da un ejemplo. La volatilidad, la transitoriedad de los empleos también nos da un ejemplo de esto desechable. Entonces la educación, voy a tratar de ir cerrando, enfrenta en su seno las tensiones propias de esta realidad, pero, y lo dice Bauman, pero lo dicen otros que voy a nombrar, no necesariamente debe quedarse ahí. No necesariamente debe atender a lo que el mercado le demanda y quedarse ahí. Teniendo el contexto de esta realidad descrita por Bauman, que resulta la desesperanza, me hizo pensar en que desde la educación, ustedes, alumnos, nosotros, profesores, quienes la diseñan, podemos al menos intentar darle profundidad epistemológica, darle substancia, no solo a los contenidos, también a las conversaciones, a las relaciones dentro de la escuela y demás, que emerjan de ella formas de resistencia, redes que busquen respuestas justas y respuestas fraternas ante todo esto. Y pues animar a una educación esperanzadora. Suena un tanto utópico. Ahorita los voy a tratar de bajar un poco a cuestiones concretas. Una educación esperanzadora que dé luz, que no va a poder iluminar todo de lleno y cambiar la realidad de un momento a otro, pero al principio, aunque sea solo por una rendijita, se vaya colando esa luz de lo que el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que les recomiendo muchísimo, llama una cultura del encuentro. Y lo describe como un estilo de vida donde aprendamos algo de todos, donde nadie es prescindible, mucho menos desechable, donde recuperemos la amabilidad, que este individualismo, que nos decía David, este individualismo consumista ha exacerbado. Y dice que hay personas que ya lo hacen, no es algo que no se haga, y que se convierten como en estrellas en medio de la oscuridad. El Papa Francisco continúa diciendo que el cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, ni una actitud superficial o burguesa que yo diga a mis alumnos, ay, vamos a ser amables, ustedes y yo. No, esto supone la valoración y el respeto de fondo y hace que una cultura transfigure profundamente su estilo de vida, sus relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas, de dialogar, y facilita la búsqueda de consensos que abren caminos, donde la exasperación y la descalificación pues destruyen todos los puentes. Y si la educación sigue ese camino, podrá responder a un desafío muy complejo, como lo es el de la humanización de esta realidad tan líquida, en la lucha por una sociedad solidaria y sustentable. Sofi, yo creo que es mucho hablar, tengo muchas más cosas que decir, pero pues si quieres
para no perder la atención de todo nuestro auditorio, vamos a darle una refrescadita. Muchas gracias, Carmen. Sí, agradezco este diálogo inicial que da mucho de cada uno de los temas. Van saliendo otras palabras que luego queremos retomar. Yo prefiero, no han salido preguntas por medio del chat, si alguien quisiera colocar alguna pregunta por medio del chat, pero si no, ahorita vamos a dar unos 2 minutitos a que alguien levante su mano y lance alguna pregunta de lo que se ha compartido. De no tener preguntas en este momento, regresamos con David y volvemos a hacer nuestra línea para que podamos ir tomando estos hilos que nos dan sentido y aterrizarlo también a lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Nuestra famosa pandemia, a 15 meses ya de estarla experimentando, de estar cambiando, de estar moviéndonos en esta inestabilidad, en esta incertidumbre de saber qué está pasando. No veo alguna manita levantada. Lili, no sé si tú sí ves alguna virtual que esté por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto nos la pueden compartir. Luego a veces el auditorio se pone nervioso. Sí, Claudia Sharpe, adelante, te escuchamos. No, no te escuchamos. Yo te escucho porque estamos en el mismo espacio físico, pero en el micrófono no. Te quisiéramos escuchar. Sí, no se escucha. Que hable, que hable. O igual si quiere poner la pregunta Sí. en el chat. Sí, dice que la va a escribir. Ok. Mientras la va escribiendo, Clau, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Y si no, esperamos la de Claudia, mientras la redacta. Yo quisiera, en lo que Clau nos va poniendo su pregunta, retomar algunas palabras claves que han surgido de los tres, ¿no? Esta parte de decir, y entonces, ¿cómo construimos esperanza en estos momentos, ¿no? ¿Qué nos ayuda a construir esperanza? ¿Qué espacios de comunidad sí hemos ido creando y sí podemos crear en ambientes de escuela o en ambientes universitarios, ¿no? Ya está la pregunta de Clau, me permito leerla y vamos a ver quién se anima a contestarla, Clau. Me gustaría que profundizaran en lo que Carmen mencionó al final sobre la esperanza, justo por ahí va, partiendo también del contexto de las diferencias que mencionó David y de la parte positiva que mencionó Erwin. Entonces, ahorita justo es el momento de hablar de esta esperanza con estos contextos que tenemos ahí. Si saliera alguna otra pregunta, las invito a que la coloquen por medio del chat y vamos ahorita a ir como tratando de responder esto que se planteó. Vas David, adelante. Oye, sí, escuchando a los compañeros y como medio volviéndome a escuchar un poco, sí me parece que de repente estas descripciones parecen a veces apocalípticas y no, y me parece que personalmente me faltó como recalcar que esto no es que todo sea malo, sino que es diferente y que como todos los cambios tiene oportunidades y tiene peligros, ¿no? A lo mejor, como papás, igual que los papás, digamos, siempre estamos más preocupados por todo lo malo que le puede pasar a los hijos y no como todas las posibilidades, ¿no? Es decir, se van subiendo una escalera y en lugar de pensar, oye, qué padre está desarrollando su motricidad y desde allá arriba va a haber cosas padrísimas, les decimos, te vas a caer. Como que es una tendencia. Pero yo quiero decir que, por ejemplo, algo que ha traído, digamos, este momento que estamos viviendo, al poner el énfasis en la libertad personal, creo que nos ha abierto como muchísimas posibilidades a que la persona que sea no de acuerdo a patrones preestablecidos, incluso las mismas profesiones, ¿no? Bueno, pues yo soy diseñador gráfico, no sé qué estoy haciendo hablando aquí, ¿no?
si me ciño, digamos, a lo que tradicionalmente tiene que ser un diseñador gráfico, a lo más que podría aspirar aquí sería estar mostrando algunos dibujitos y no hablando de estas cosas. Entonces, esto me parece que es muy interesante, que se rompen mucho estas barreras y eso le da una riqueza de posibilidades de construcción vital a las personas, que es muy rica, es muy esperanzador en el sentido de que podemos construir comunidades tan diversas, ¿no? Entonces, esa es una gran oportunidad. Claro que tiene sus peligros porque el peligro es la individuación excesiva, ¿no? En la que sí todos somos diferentes, pero nunca somos comunidad. Entonces, cada cosa tiene sus pros y sus contras. El hecho, por ejemplo, de la disolución un poquito de las fronteras es una oportunidad increíble para el mundo, digamos. Los nacionalismos han ocasionado grandes problemas a la humanidad. Es una construcción que además pensamos que es una construcción de toda la vida, como si las naciones siempre hubieran estado así Dios las puso, ¿no? Dios puso las fronteras, y eso no es cierto. Y esta posibilidad de diluir las fronteras, de entendernos como una unidad, como una humanidad que trasciende esos puntos y rayas. Me acuerdo de una canción latinoamericana, ¿no? Que hablaba de las fronteras como puntitos y rayitas que alguien dibujó y que de repente creemos que son inamovibles. También me parece que abre tremendas oportunidades. A mí me encanta ver cómo para los chavos actualmente como que el mundo ahí está, ¿no? Es decir, con una gran facilidad se van a viajar, se mueven por todo el mundo. Eso para nosotros cuando éramos jóvenes era algo bien difícil, no solamente por lo económico, que también, sino también conceptualmente. Nos costaba mucho trabajo pensar en irte, por ejemplo, a países de Asia, a ver sin dominar el idioma, etcétera. La flexibilidad que tienen ahorita para moverse es una gran riqueza también. Y en todo eso, o sea, Carmen hablaba de la capacidad de adaptación, también me parece que eso es maravilloso, es una gran posibilidad. Entonces, todas esas son grandes posibilidades que además nos abren, me parece, mucha esperanza, porque sí creo que el mundo o la mesa está puesta con todos estos peligros, pero la mesa está puesta para ir construyendo una sociedad mundial. Es decir, si logramos trascender la globalización entendida como el flujo de los capitales y de las empresas hacia realmente una globalización de la fraternidad, una globalización de las personas, de entendernos, de comprendernos. Si esta capacidad de ser cada quien una persona diferente a los demás nos logra ir abriendo nuestra posibilidad de vivir con los diferentes, de compartir el mundo con personas de religiones, de creencias diferentes, etcétera. Como que sí me parece que se abren estas grandes posibilidades y me parece que sí hay lugar para la esperanza. Nada más que sí hay que también ser conscientes de los peligros porque podemos caer en el otro extremo. Y cierro con la recomendación que me pedía Carmen que hiciera. Hay un documental que se llama La teoría sueca del amor. Se llama La teoría sueca del amor. Se puede encontrar en YouTube. Es un documental interesantísimo sobre la sociedad sueca que avanzó, digamos, en el individualismo exacerbado y como todo el problema que trae ese individualismo. Y como dice Carmen, hay una intervención ahí al final de Bauman que no tiene desperdicio, como para que lo puedan ver. Muchas gracias, David. Levantó la mano Marta Mora. No sé si prefieran escuchar la pregunta y después ir respondiendo Erwin y Carmen junto con las dos sugerencias que hay para escuchar a Marta. Como tú digas, Sofía. Vamos a escuchar a Marta para ver si tiene que ver la pregunta con este tema que estamos tocando. Marta, adelante. Hola, buen día. Un saludo a todos, a todas, a David, a Carmen, a Erwin.
Pues yo creo que sí va en la misma línea. Estaba yo tratando de elaborar lo que quería decir en lo que presentó Klaus su pregunta. Mi punto es que tal vez a nuestra generación este tema de lo sólido y lo líquido nos cuesta trabajo, también porque tenemos una identidad en ese sentido y las cuestiones emergentes de alguna manera cuestionan la forma en la que nosotros y nosotras hemos vivido. Entonces, más allá de las cosas buenas que pueda tener lo emergente, también amenaza de alguna manera con un juicio nuestra propia identidad, pienso yo. No sé qué piensan ustedes. He visto, por ejemplo, a un meme que me dio muchísima risa que decía, ser hetero será vintage, ¿no? Como un asunto de que hemos vivido en una sociedad heteronormada, con un esquema patriarcal, y todas nuestras categorías de análisis de lo social están mediadas por este elemento transversal. En la medida en que eso se va resquebrajando y van surgiendo otras formas, de la monogamia hacia las no monogamias éticas, por ejemplo, que me parece una propuesta sumamente sugerente y muy revolucionaria, pensar el poliamor. A mí es de las cosas que más me sorprende en este momento. Y como siempre los artistas van adelante. Stieg Larsson en su serie Millennium, de sus 3 libros sobre los hombres que no amaban a las mujeres y los siguientes, establece ahí un personaje que tiene una relación de pareja en matrimonio y otra relación paralela, y todos lo saben. Entonces, ya lo plantea como algo más normalizado, y es un asunto que choca a nuestra generación, como diciendo, pues para nosotros el tema de formalizar el vínculo es a través del matrimonio y tal, pero lo que quiero plantear después de hacer esta introducción es, si no les parece también que en este diálogo intergeneracional, que me parece que Bauman es como un puente, lo que destaca más es cómo están las cosas y no cómo deberían de estar. Y que en ese sentido, pues es una provocación ética para ir pensando categorías de lo mínimo aceptable en lo cambiante, que siempre es así, cambiante. Incluso el ser humano, pues no es constante, o sea, va cambiando con la edad, con su historia, etcétera. Entonces, me parece que a nuestra generación la idea de lo líquido a veces se nos desliza como con más crítica que con aceptación, porque venimos de lo sólido, creo yo, y creo que estas emergencias nos impactan muy fuerte también en nuestra propia identidad. No sé qué opinan. Esa es mi problematización del tema sólido-líquido. Muchas gracias, Marta. Vamos con Erwin y cerramos contigo, Carmen, ya con estos 2 elementos. Gracias. Quizá ahorita no abundaré en el aspecto de Marta. Creo que, tiene claridad esta idea, ¿no? De hacia dónde vamos si nosotros surgimos de cierta tendencia ideológica, y finalmente, pues tampoco se trata de desacreditar lo que hay ahorita, ¿no? Creo que hay muchas cosas positivas. Creo que Bauman, y me encantó esta frase que tú utilizaste, es el puente, de alguna manera, que nos va diciendo, a ver, chavos, pues vamos por aquí, y creo que es la línea que debemos seguir, y creo que en esa parte es muy enriquecedor. Pero vuelvo un poquito a este discurso de lo esperanzador. La palabra esperanza viene de la palabra esperar, estar pendiente, en espera de. Y bueno, aprovechando que la biblioteca patrocina este evento en cierta medida, recomiendo un libro que es Pedagogía de la Esperanza, de Paulo Freire, ¿no? Ahorita Carmen seguramente lo puede ilustrar mejor que yo, porque es la experta en esta línea. Pero creo que aquí hay como cosas muy interesantes que recuperar. Hay un fragmento que quiero recuperar de este texto que dice así: una de las tareas del educador o la educadora progresista, a través del análisis político serio y correcto, es descubrir las posibilidades, cualesquiera que sean los obstáculos, para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer, porque difícilmente luchamos. Y cuando luchamos, como desesperanzados o desesperados, es la nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente vengativo. Sintetizando
yo recupero esta pequeña idea. No es lo mismo luchar con esperanza que luchar desesperanzados, definitivamente, ¿no? Y creo que aquí, en esta idea de buscar alguna alternativa, creo yo que precisamente va por esta línea de ubicarnos bien en la realidad y en el contexto en el que estamos, precisamente por lo que mencionaba Marta. Finalmente, el mundo está en un constante devenir, en un constante cambio, ¿no? Y nosotros tenemos que estar inmersos en ello. Ya Bauman en su momento cuestionaba, bueno, hay todo un avance tecnológico y no podemos estar negados al avance tecnológico. Prueba de ello, el por qué hoy estamos aquí a través de estas herramientas, ¿no? Finalmente, si no, entonces tendríamos que remitirnos a lo tradicional, el auditorio en la Ibero, que está muy padre, con mucho frío, pero bueno, aquí podemos tener el cafecito y disfrutarlo y dialogarlo. Pero al final tenemos que ubicarnos en este contexto. Y salto un poquito a toda una propuesta que hace Byung-Chul Han, que me parece un autor pues también muy actualizado y creo que un poquito ya superando la propuesta baumaniana. Han, finalmente en esta visión del Oriente que tiene pues a partir de su propia experiencia como filósofo coreano, él hace toda una reflexión en torno a la sociedad del cansancio. Ya no le habla sociedad líquida, ahora habla de la sociedad del cansancio. Y él, dentro de su reflexión, menciona que una de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy por hoy es el tener que estar sumergido en estos cambios tan vertiginosos. Y por lo tanto tenemos la obligación en estos cambios tan vertiginosos de estar tratando de apuntalar, ubicar, actualizarnos, un aparato, comprar lo que finalmente es necesario para estar en línea. Si sale alguna nueva aplicación, comprarla porque nos hace falta y tenemos que estar actualizados. Entonces, dice Han, esto pareciera que termina convirtiéndose en una forma de supervivencia. En la época primitiva, el hombre tenía claridad de su supervivencia cuando agarraba un arma, se cobijaba debajo de una cueva o se escondía detrás de algún arbusto para no ser cazado por ya sea la horda contraria o los animales que venían en búsqueda de él y que tenían hambre, ¿no? Ahora esta supervivencia es a través de los medios tecnológicos y de este avance tan vertiginoso. Entonces tengo que estar actualizado, tengo que estar al día, porque necesito finalmente tener una respuesta a ello. Y Han dice, ok, está muy bien, es importante que estemos conscientes de esta realidad, pero es tal el desgaste que tenemos ya como sociedad, digo, y prueba de ello, creo que nuestros chavos nos lo han expresado muchísimo, ya estamos cansados de estar en la pantalla y echarnos 8 horas chutándonos a sus y PDFs, porque finalmente es la sesión de PDFs o de videos, porque bueno, son las alternativas que hemos buscado. Habrá maestros que buscan y tienen otras habilidades y otras competencias que han desarrollado en esta pandemia, pero al final ya caemos en un desgaste personal tan clavado. Y a propósito de la visión esperanzadora, dice Han, creo que es importante buscar un espacio de meditación y un espacio de paz. Es paradójico, pero aquí manejo o visualizo los dos polos, ¿no? Por un lado, al inicio de la pandemia se nos permitió generar este proceso de introyección, de introspección, al grado de que hubo quienes se dedicaron más a la experiencia estética, se dedicaron más a la experiencia de la espiritualidad, ante toda la problemática que se estaba generando, había quienes se sentaban y decían, ¿y qué pasa si mi mamá se muere, si mi papá se muere, si yo me muero, ¿no? Y vino a simbrarnos y a movernos muchísimo. Y conforme fue pasando el tiempo, como que la cosa se fue diluyendo a propósito de la fluctuación, y de repente entonces volvemos a caer en la fatiga y en el cansancio, porque, bueno, primero fue lo novedoso, nos introyectamos, y hay quienes conservaron, ¿no? Esta oportunidad, y yo escuchaba a alumnos que me compartían, bueno, yo a partir de la pandemia, pues tuve que empezar a hacer ejercicio en casa, empecé a hacer yoga, busqué videos, escuché más música, leí más,
hice un arreglo en mi habitación porque me dio la oportunidad para ello. Y creo que la pandemia fue un buen pretexto para poderlo hacer. Obviamente fue un momento de pacificación, por así decirlo. Bueno, ahora necesitamos nuevamente replantearnos por la fatiga y buscar esos momentos de paz y tranquilidad, de acuerdo a lo que nosotros nos satisfaga o de alguna manera nos ayude o contribuya a buscar estas alternativas, ¿no? Pero finalmente, bueno, ya cada persona tendrá que buscar y optar por ello. Es una recomendación que, bueno, parto de estos dos autores, creo que nos pueden servir como referencia. Gracias, Carmen, perdón, adelante. No, ¿cuál perdón? Además, yo no tengo todas las respuestas y así se va construyendo algo. A ver, sobre este tema de la esperanza en la educación, yo quiero deslindar un aspecto en el que yo no soy, nunca he sido, muy optimista. Es un tema de un aspecto muy resaltado, muy elogiado o puesto como ideal de la modernidad, y es el de la promoción social a través de la educación. ¿Por qué no soy optimista? Por mi experiencia de vida, pero también por el haber estado en contacto ahí en Libero León con un investigador, Martín Carnoy, que se ha dedicado y me abrió los ojos a una serie de estudios estadísticos, pero no solo cuantitativos, también cualitativos, de cómo es un mito hasta cierto punto. Ahorita aclararé esto que pensaban mis padres, por supuesto, pero los de muchos y hasta nosotros mismos, de que, híjole, te doy una educación, por ejemplo, universitaria, y tienes asegurada la vida, y en una familia que nunca llegó, ya no digamos a la universidad, muchas ni a la secundaria, esto nos va a cambiar el estatus social, el estatus económico, para siempre. Bueno, la estadística comprueba que no es así, o por lo menos que no es así tan fácil, y ni tan rápido, mucho menos tan rápido, que no solo es cuestión de tiempo, pero mucho. Les estoy hablando de 4 generaciones para que alguien de un estrato social y económico que no le permite el acceso a estudios universitarios pueda llegar. Pero no solo es una cuestión de tiempo, es de esfuerzo de esas 4 generaciones para ir acercando a que esta persona pueda llegar a estudiar. Y aún habiendo llegado a estudiar, mi experiencia, una experiencia que me abrió la vida y me la marcó en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, es que muchos, aún habiendo llegado a la universidad, y no ahora, en la sociedad líquida y en la posmodernidad, desde hace 40 años que fue esa experiencia, ahí se quedaba. Por ejemplo, no estoy hablando de alguien de la secundaria, pero sí alguien normalista o un compañero mío en el horario vespertino en la UNAM, que era cartero y que desgraciadamente han pasado todos esos años y siguen en sus mismos trabajos, pese a tener un título universitario que les costó no solo a ellos, sino a sus familias, un esfuerzo tremendo. Entonces, quiero deslindar lo que voy a decir en un tono más optimista de esto, porque en esto yo todavía tengo mis reservas y creo que la investigación ha demostrado que puede llegar a ser un mito, o que por lo menos no es directamente relacionado, que estudio y me va mejor. Bueno, sin embargo, ahora sí va el otro tono. Como Bauman y como dijo David, pienso que todo conjunto de circunstancia tiene junto con sus peligros sus oportunidades. Esas posibilidades de las que Erwin nos leyó un párrafo de Freire. Y en este sentido, Marta, no voy a poder, por supuesto, plantearlo, tú lo planteaste mucho mejor que yo, estos otros temas que no son solo la educación, pero creo que mi respuesta a las posibilidades en el tema de la educación puede también señalar una pista en esos temas que tú dices, que a mí me queda claro, y Bauman en el principio de este libro que es sobre la educación en la sociedad líquida que me recomendó Sofía, que Sofía nos haga el favor de ponerles bien el dato en el chat, por favor, explica muy claro, Marta, sobre
¿Cómo es difícil aceptar todo esto? Tú lo hablabas de nosotros, de nuestras generaciones, pero para mucha gente, porque produce miedos, tú hablabas de una identidad que creías construida y hay que cambiar, pero porque yo en mi trayectoria de muchísimos años, en la personal y en la profesional, veo que hay mucha gente con mucha resistencia a los cambios y que no ven esto que dice Bauman y que yo suscribo, de que junto con los peligros hay oportunidades y hay posibilidades. Bueno, ya retomando esto y más conforme a lo que Claudia nos pregunta, Bauman habla de que no se tienen que quedar las cosas como están, puede haber una rebelión ante el conformismo, que es uno de los muchos peligros. Pues ya estoy metido en esta vida, en este contexto, en esta sociedad de mercado, y ahí me voy. Como dijo Erwin, esta es una cosa que fluye, que no se detiene, o David, no lo recuerdo, lo explicaron muy bien, y ahí me voy con la corriente y ya. No, él piensa que la educación tiene un potencial transformador y dice que puede construirse en un factor muy prometedor en una revolución cultural. Por eso fue lo que me llevó a hablar de esto que dice el Papa Francisco, porque luego me conectó con esa encíclica en que él habla de la necesidad de una revolución cultural, pero Bauman la pone en manos de la educación, porque dice que tiene que salir de ahí, o sea, hay pocos lados de donde pueda salir. E introduce un tema que me interesa, porque lo han tratado no con ese nombre, pero está muy, muy adecuado la etiqueta que le pone Bauman de la solidaridad a la carta. Recuerdan que en la introducción David nos dijo que en esta época de las relaciones donde solo satisfago mis necesidades, ya sea en una persona o en un grupo, y luego me brinco al siguiente y no hago una comunidad. Bueno, eso es lo que más o menos yo entendí, porque nunca lo describe, pero que piensa Bauman que es la solidaridad a la carta. Pero contra eso, y en el mismo sentido de las posibilidades que él ve, Carabias, un jesuita que recién murió, pero que hizo grandes aportaciones en estos temas, nos sugiere que, igual que yo les decía que una lucecita que empiece por una rendijita, pues no es una idea mía. Él no así, pero él sugiere que, por ejemplo, empecemos todos para hacer algo y no quedarnos ahí en el conformismo, por tomar una causa, por tener un propósito en la vida que le dé un sentido a nuestra vida, que eso sí de esperanza. ¿Y qué puedo elegir? A esto sobre todo para los jóvenes, pero nos aplica a todos, porque en cualquier momento, y además a veces van cambiando y hay que encontrar esos sentidos en nuevas etapas, porque algunas cosas en los futuros, dice una preciosa poesía, tienen una forma de caerse a la mitad y tenemos que reestructurar eso que da sentido a la vida. Y él habla de que donde late tu corazón, esos movimientos de género, de ONGs, de colectividades, donde late tu corazón, donde te entusiasmas, de ecología, no sé, qué sé yo, hay miles, Carabias los describe muy claramente. Podría ahí empezar en esos colectivos una verdadera solidaridad y poco a poco una transformación de la sociedad. Ahora, Bauman, que está muy realista, dice, ojo, si es una posibilidad, es una oportunidad, pero aún esos colectivos, aunque él no se refiere a ellos con ese término, pero sí a este tipo de movimientos, también, aunque tengan muy buenas intenciones, también corren un riesgo, y dice, nada más cuiden que no sean como el fuego, que calienta, atrae, y luego allá adentro en su interior te quema. Y añade que con los medios electrónicos, con la comunicación a la que ahora tenemos acceso, que nos abre un sinfín de posibilidades, que lo hemos comprobado ahora con la pandemia, esa chispa de ese fuego vuela, por ejemplo, y anda incendiando cosas sin producir esta transformación. Y da ejemplos muchos, como el de la primavera árabe y otros que fueron muy prometedores, que parecían que por ahí había una esperanza en el futuro, en un futuro diferente, en una cultura como de la que habla el Papa, y se extinguieron como el fuego. Entonces, pienso pues que hay mucho que hacer, que hay que empezar desde nosotros, desde lo particular, pero trascender a eso y movernos a un colectivo, si quieren, cercano, y luego un poco más, y luego un poco más, para proyectos como el de David y tantos otros que conozco, que crean
sin duda, una ventana, una rendija de esas de las que me gusta hablar, hacia la esperanza. Creo que ahí lo dejaría, Sofi. Muchas gracias, Carmen. Estamos 10:33. Yo quisiera plantear una pregunta más que aparece en el chat. Una de mis estudiantes se animó a ponerla acá. Entonces, para desde los jóvenes también ver por dónde va esto. Ella pone, me gustaría que nos hablaran un poco sobre la sociedad del cansancio que puede afectar a reconocernos como seres sensibles y cómo podríamos equilibrar este mundo que corre como un mundo de reflexión, ¿no? Con un mundo de reflexión. La pregunta, Dani, si quieres tú profundizar o si no, con eso lo dejamos ahí, pero es desde dónde como plantear esta sociedad del cansancio, ¿no? ¿Cómo hemos vivido esta sociedad del cansancio y cómo podemos reconocernos con todo y esto sensibles? Y después hay una pregunta de David Estrada. Entonces, vamos con la respuesta para Dani y luego con David Estrada para ir cerrando este espacio que se está yendo como agua el tiempo. Carmen, adelante. Tu micro sigue inactivo. Alcé la mano para empezar, no porque tenga las respuestas para Dani, pero para felicitarla, porque está excelentemente bien planteada tu pregunta y es algo que todos estamos viviendo. Es la sociedad del cansancio, pero la de las prisas, la de miles de cosas. Son grandes desafíos, de verdad. Grandes desafíos. Y yo te voy a dar una respuesta desde el tema de la educación, porque tú introduces, Dani, dos temas muy fundamentales y uno de ellos es el de la reflexión. Y también lo ligo con la esperanza que puede estar puesta en la educación, porque necesitamos, si bien en la educación, como decía, estamos inmersos en este contexto, tenemos que competir con toda una sobreestimulación tecnológica, contra el mercado, contra todo esto de esta realidad líquida. Pero necesitamos, en lo personal, pero también en lo educativo y en lo colectivo, revalorizar el papel de la metacognición, es decir, de la reflexión sobre el aprendizaje. De lo contrario, todo lo que estudien, en la escuela, lo que yo aprenda leyendo cosas, se queda en la memoria al corto plazo, a lo mucho. Esto es todo un tema pedagógico, no voy a entrar en eso, en la memoria operativa, pero con lo cual un estudiante y una persona mayor que siempre estamos actualizándonos y que nos gusta siempre aprender, nunca vamos a alcanzar el nivel autónomo. Sin esta reflexión de la que tú hablas, sin hacer un alto en el camino y decir, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde voy por aquí? ¿Me está jalando este río? ¿O puedo meter un alto y sacar el provecho y las oportunidades que este río me está dando, pero al mismo tiempo con una reflexión que me permite otros niveles mucho más profundos de esa profundidad epistemológica o de esa substancia, de esa carnita de la que yo hablaba a un principio. Si no se da ese paso, si nada más la vivimos buscando cosas en internet, viendo cosas en YouTube y quién sabe qué, todo se queda ahí, todo se queda en esa cascada de signos sin sentido de las que hablan Bauman. Espero que mis dos compañeros puedan darte un poco más de respuestas, pero te felicito muchísimo por tu pregunta. Oye, yo quisiera primero reaccionar un poco tarde al comentario de Marta Mora y lo ligo también con la pregunta de Daniela. A mí me parece que efectivamente tenemos que estar como muy en guardia para saber cuándo estamos como respondiendo nosotros mismos desde el miedo o desde los prejuicios, incluso decir cómo a veces a lo mejor respondemos porque estas nuevas cosas amenazan, digamos, nuestra identidad, lo que siempre hemos sido, en lo que siempre hemos creído, etcétera. Pero al mismo tiempo me parece, y eso creo que además en este mundo líquido es difícil afirmarlo y sostenerlo, tenemos que mantener una visión crítica, permanente, y no tragarnos todo lo que viene, porque también lo que está generando este mundo líquido
tiene que ver con intereses también muy concretos, ¿no? Es decir, hay intereses económicos que se impulsan y que a los que conviene quizá como cierta realidad. Entonces, lo que creo que tenemos que mantener es esta criticidad y ser capaces de decir, bueno, ganamos en esto, pero aguas, esto al final, ¿a dónde nos lleva? ¿Produce más felicidad o no produce más felicidad, ¿no? Es decir, todas estas nuevas alternativas y muchas de esas cosas a lo mejor, pues lo vamos a ir viendo, ¿no? Con el tiempo, es decir, ¿qué produjeron estas nuevas formas de relación, estas nuevas formas de comunicación? Y vamos a ir aprendiendo cuáles de estas cosas realmente fueron avances, fueron valiosas, pero creo que lo que tenemos que mantener es la crítica, y aquí lo ligo un poco con lo que decía Daniela, es decir, creo, y este es el gran papel de las universidades, es tenemos que mantener como esta reflexión crítica y que además se hace más urgente porque tenemos menos tiempo para ir corrigiendo rumbos, ¿no? Es decir, antes podíamos hacer grandes reflexiones que se podían tardar años porque la realidad iba así como tortuguita y entonces, pues da tiempo de que la tortuguita la muevas. Ahorita la realidad es rapidísima, estamos tomando decisiones, por ejemplo, en el campo que tú conoces, Marta, de la bioética, etcétera, se nos van apareciendo problemas y problemas nuevos con una gran rapidez y tenemos que incorporar ahí reflexiones útiles que nos ayuden a tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Sobre un tren que va a toda velocidad, pero que finalmente lo que sí tenemos que tener claro es que no hay decisiones neutrales, ¿no? Como que todo esto al final sí va a tener efectos sobre las personas y muchas veces tiene efectos otra vez, sobre los descartados, ¿no? Es decir, sobre mucha gente que es la que está quedando al margen, dicen el Papa Francisco otra vez, en la cuneta, ¿no? Entonces sí me parece como que este esfuerzo permanente de hacer una reflexión crítica sobre lo que está pasando es ahora más que nunca impostergable, pues es absolutamente necesario. Gracias, David. Erwin, adelante. Híjole, creo que ya nos están lloviendo las preguntas. No sé si dé tiempo de terminar, pero rápidamente. Va a ser un tanto cuanto contradictorio y paradójico lo que voy a decir, pero ante la sociedad del cansancio necesitamos descansar. Básicamente. Y cuando hago alusión a este término tan simple, me lleva a pensar un poco en el texto de La peste de Albert Camus, que precisamente él cuestiona, ¿no? Cómo en este mundo tan vertiginoso, que finalmente es un texto descontextualizado fuera de nuestro tiempo, pero muy actual en ese sentido, porque al final él plantea esta peste que se da en esta región X y dice, el hombre está metido o inmerso en sus ondas, en sus problemas, en su dinámica, y cuando viene la peste y te dicen enciérrate en tu casa, es cuando el hombre se sienta y dice, algo tenemos que hacer diferente, ¿no? Volviendo un poco a la propuesta, digo, ya no Baumaниana, sino de Hahn, él dice, en esta sociedad nosotros somos conscientes de que ahora la lucha ya no es con el que está afuera, sino la lucha es interna, porque precisamente nos empezamos a confrontar con nosotros mismos. Y pensando un poco en este argumento precisamente de aquellos que tienen que plantearse y decir, a ver, sé que está la pandemia, pero yo tengo necesidad de salir a trabajar porque si no salgo no comen mis hijos, ¿sí? Sé que está la pandemia, pero yo tengo la necesidad de abrir mi negocio porque si no lo abro, entonces la renta va a seguir, a mí no me van a perdonar la renta y tengo que seguir enfrentando ese problema. Sé que está la pandemia, pero tengo que pagar la colegiatura de mi hijo que está en la Ibero, que está en cualquier escuela y es una lana y la escuela no me lo va a perdonar, ¿sí me explico? Entonces, es esta confrontación de sí, por un lado tengo que cuidarme, por un lado tengo que descansar, por un lado sé que tengo que tranquilizarme, pero por otro lado también están mis necesidades que son reales, ¿no? Y entonces, ese desgaste intelectual, emocional, espiritual o como quieran llamarle,
al final va a estar presente. Y es esa lucha interna, un poco pensando en lo que vivió el señor Buda en su momento. Me imagino cuando Siddhartha está en este proceso de transición hacia su despertar espiritual, narra la historia que él se enfrenta consigo mismo, con su alter ego que se llama Mara. Entonces, cuando él está sentado en el árbol del Bodh Gaya, está precisamente ejecutando esta acción de, bueno, yo estoy luchando para hacer esta introspección y despertarme. Pero de repente surge esta parte que me dice, no, hermano, sigue disfrutando de la vida, sigue desgastándote, reviéntate, la parte es bella, ¿no? Y entonces viene esta lucha interna entre el yo que pretende un poco estabilizarse, pero el yo que también es consciente de esta realidad y que tiene que sobrellevarla. Entonces, creo que es un ejercicio muy fuerte de introspección que tenemos que hacer y vuelvo un poco a la propuesta que hace Byung-Chul Han, buscar alternativas que nos puedan ayudar para vivir este momento de paz. Y creo que alternativas hay muchas, pero creo que también hace falta una disponibilidad. Y creo, un poco uniendo a esta idea de las escuelas o de las instituciones, que también las universidades o las instituciones de educación tienen que buscar esa alternativa para regresarle un poco esa paz a las personas, ¿no? Nos reintegraremos a nuestros trabajos próximamente, esperemos que ya sea, los chicos regresarán a la universidad o a las escuelas. Pues creo que de bote pronto no es llegar y métanse, siéntense, aplástense y pónganse a estudiar, ¿no? Sino buscar alternativas que nos vayan precisamente dando esta oportunidad transicional. Bueno, ya pasamos de esto, vamos a esto y ahora trabajaremos en esto. Yo no tengo la respuesta, ¿no? Quizá tendríamos que sentarnos a hacer toda una propuesta pedagógica muy bien planteada, pero al menos tengo la disposición de hacerlo. Creo que esa es la parte padre. Gracias. Gracias, Erwin. Escuchamos la pregunta de David Estrada y después se colocó una que me parece muy interesante para cerrar este diálogo de cómo vivir el compromiso y la responsabilidad en esta sociedad líquida. Entonces, escuchamos a David y les voy dando tiempo para que vayan pensando la respuesta a esa pregunta para ir cerrando. Adelante, David. Muy buenos días. Mi pregunta aquí va relacionada pues a la cuestión de, por ejemplo, de la educación esperanzadora, ¿no? Y pues vemos cómo podríamos lograr implementar este tipo de educación esperanzadora pues ya en el sistema educativo mexicano, ¿no? Que estamos viendo que a veces cada gobierno va cambiando de enfoque, ¿no? No, pues ahora va a ser este enfoque y cambia otro, cada 6 años va cambiando. ¿Cómo podemos lograr realmente que esta educación pues impacte todos los niveles, ¿no? No solamente en la escuela pública, sino también la privada, ¿no? Porque podemos, no sé, contrastar, ¿no? ¿Cuáles son, pues a veces los pensamientos que hay entre los alumnos que hay en escuelas públicas y a veces las que hay en escuelas privadas, ¿no? ¿Cómo tenemos, o sea, cómo podemos ahora unificar, vamos a decirlo así, pues esas metas, ¿no? Tanto de los que estamos estudiando o han estudiado, pues la educación, ¿no? Incluso aquí algo que me gustó mucho fue de que esta revolución cultural tiene que empezar desde la educación, pero la pregunta aquí es, aquí en México, ¿cuál sería la vía? Yo sé que no van a decir, no, vamos a hacer esto, no, pero a grosso modo, así como, ¿con qué podríamos empezar, no? Esa sería mi pregunta. Gracias, David. Y para ayudarnos a responder esta pregunta que está más en el contexto de esta realidad cambiante, tu tocayo David responde. Él tiene la respuesta, David tiene la respuesta. Yo no tengo. Hijo, mano, mira, es que además me haces la pregunta quizá en la noche oscura, la noche más oscura de la educación ahorita, man. Primero vamos a tener que tratar de revertir esta brecha que se ha ampliado otra vez en la educación. Y me cuesta, mira, yo tengo ideas, pero lo que pasa es que estas me parece que son cosas como realmente muy lejanas. Yo sí creo que la educación en México ha tenido un gran deterioro
y que va no solamente en la línea como de los contenidos y de que no logremos trascender como la enseñanza enciclopédica y todavía, es decir, parece mentira que a no sé cuántos, a más de 100 años de María Montessori y nosotros sigamos pensando en la educación como la seguimos pensando por un lado. Pero por otro lado, también en México ha pasado que la educación se ha ido. Carmen mencionaba lo que está demostrado, pues que la educación en México no fomenta la movilidad. Y cada vez se ha ido acentuando eso. Todavía, digamos, la generación de mi papá, por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente estudiaba en las mismas escuelas públicas. O sea, tú ibas a una escuela pública y ahí te encontrabas, y como sucede, por ejemplo, en países nórdicos, te encontrabas con el hijo del obrero y con el hijo del patrón, iban a las mismas escuelas, y eso favorecía la movilidad y además el vínculo, digamos, entre las clases sociales. Y en México hemos ido avanzando. Hay un deterioro de la educación pública que ha generado como también un elitismo, digamos, en la educación, el surgimiento de las escuelas privadas que educan a las élites y luego a todos los demás los educamos en otras escuelas. Y eso ahorita con la pandemia se está acentuando. Si a mí me preguntas, yo siempre he dicho que necesitaríamos caminar hacia escuelas de tiempo completo, desde luego transformando también la idea de la educación como mucho más en las habilidades, en saber investigar, sobre todo con lo que estamos hablando ahorita, es decir, el chavito lo que tendría que aprender en la primaria es los lenguajes, ¿no? El lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la música, el lenguaje de la ilustración, el lenguaje de la literatura, es decir, que el niño aprendiera todos los lenguajes, y creo que tendríamos que estar hablando de escuelas de tiempo completo, es decir, escuelas donde los niños entraran desde la mañana, salieran en las tardes. Ojalá, si no escuelas públicas, yo pensaría que se tendrían que buscar mecanismos para que aún las escuelas privadas tuvieran como esa transición, o esa integración como un sistema educativo nacional. Y, y creo que los niños tendrían todos los niños tendrían que salir de la escuela tocando un instrumento musical o desarrollando una forma de expresión artística, pero desgraciadamente sí creo que en ese aspecto estamos lejísimos todavía en México y no sé cómo le vamos a hacer porque ni siquiera sé cómo vamos a disminuir esta brecha que se abrió en el último año y medio ahorita, ¿no? Y desgraciadamente no veo gobiernos que realmente les interese la educación, porque nada más es una declaración. Por ejemplo, ahorita, en el tema ahorita de las escuelas, decía, pues es que, ¿cómo vamos a abrir? Porque entonces los niños se van a subir al transporte. Bueno, ¿y qué no podemos invertir para que el transporte público ahorita en esta pandemia sea gratuito para los niños? Y que haya más transporte para que no vayan hacinados. O sea, a la hora que empezamos a hablar de pesos y centavos, realmente se ve la importancia que le damos a la educación. Perdón que me explayé aquí, pero tocaste una fibra sensible. y no veo, desgraciadamente, todavía en México como vías para que esto se solucione. Me parece que es una de nuestras grandes desgracias. Y conste que yo sí soy como generalmente tengo mucha esperanza en muchas cosas, pero en esta tengo poca. Gracias, David, por tu respuesta tan cierta, ¿no? Son 10:52. Yo sí creo que es pertinente dejarlo aquí. Se quedaron algunas preguntas muy importantes en el chat. Luego se las paso a los ponentes y vemos si las podemos responder en otro espacio. Nos proponen poner esto en otro espacio, compartirlo como otro seminario y consideramos que sí da para mucho más, ¿no? Sabíamos que
luego 2 horas quedan cortas y con 3 ponentes tan expertos, tan profundos como ustedes, pues queda corto este espacio, pero sí queremos agradecer a los y las estudiantes conectados, agradecer Carmen, Erwin y David por su tiempo, por su preparación y por el espíritu y alma que ponen, ¿no? Yo los veía hablar y hasta esta cercanía a la cámara, como de pronto decir, híjole, que nos hace falta tenernos cerca, pero que también esta tecnología nos hace sentirnos cerca unos con otros. No sé si quieran compartir algo más desde biblioteca. Yo desde el Centro de Formación Humanista, como docente de la materia de persona y humanismo del área de reflexión universitaria, les agradezco muchísimo este tiempo. Espero que para todos haya sido un espacio de reflexión y de quedarnos con la idea de crear vínculos duraderos, de generar comunidades y de hacernos fraternos en este espacio de una sociedad y humanidad líquida. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Y bueno, gracias, David, Erwin, Carmen. Un gustazo escucharlos y que nos hayan compartido, como dice Sofi, ¿no? Toda esta mañana la arrancamos pues muy reflexiva y creo que nos quedamos como con varias preguntas y con mucha esperanza también de que pues los cambios también son bastante buenos, ¿no? Creo que después, como decía Sofía, de estos 15 meses que solo hemos aprendido eso, a estar cambiando, adaptarnos y fluir, pues como decían también, creo que el ser amables y el ser empáticos en estos tiempos, creo que pues ha sido lo que nos mantiene fuertes. Entonces, pues muchas gracias. Yo creo que esto sí da para mucho más. Y desde la biblioteca, bueno, gracias, Sofi, gracias a ustedes tres y gracias a todos por conectarse hoy. Nosotros estas charlas las compartimos después en YouTube. Tenemos un YouTube de la Biblioteca Ibero León. Ahí las ponemos y después las compartimos el link en el Facebook también de la Biblioteca Ibero León, que se llama igual. Entonces seguramente esto lo va a seguir viendo muchas otras personas y pues gracias. Que tengan una buena mañana.